Amigos, buen día, bienvenidos a esta nueva edición de Multipolar, el podcast que analiza la coyuntura internacional y analiza también cada una de sus implicancias en el día a día de las personas. El día de hoy vamos a tener un programa básicamente en un solo sentido debido a que son hechos que se están dando de manera bastante peculiar para la sociedad y de bastante importancia. Vamos a empezar directamente con lo que está sucediendo en Ucrania o básicamente lo que está incluyendo este conflicto que ya lleva más de un año entre la Federación de Rusia y Ucrania. Dentro de la información que hemos alcanzado en esta semana, sabemos que se está organizando de alguna manera por los documentos filtrados desde el Pentágono sobre una supuesta contraataque que se haría desde parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. La idea que estos documentos indican es pues que a medida que va mejorando el clima en esta zona del mundo, pues el grupo de militares ucranianos estarían pensando en un ataque mayoritario y a gran escala. Sin embargo, el Washington Post ha publicado que Ucrania defendió a Bakhmut a pesar de las advertencias de Estados Unidos. Recordemos que en este momento Bakhmut es una de las zonas más calientes, por decirlo de alguna manera, del conflicto, donde se está librando las batallas más importantes. El grupo de militares privados que está trabajando para Rusia, los denominados Wagner, tienen más del 70% de control de la ciudad o un poco más. Eso lo podemos ir viendo en cada una de las emisiones que tiene su comandante Yevgeny Prigozhin por varias de las redes sociales y donde nos va informando del avance del ataque ruso para tomar posesión de esta zona y según el objetivo que ellos tienen, el desnazificarlo. Pese a que esta zona está prácticamente ya tomada por los rusos, pues las bajas ucranianas han sido muchas. Según este artículo que ha publicado el Washington Post, donde se dan más detalles sobre lo que habría estado ocurriendo en esa zona, podemos entender que el Pentágono había aconsejado a Kiev que abandonara la ciudad para salvar la vida de las personas. Sin embargo, Zelensky decidió sacrificarlas. Ante la evidencia del ataque ruso y de la toma de que los rusos iban a poder hacer de esa ciudad, el presidente ucraniano decidió, pues como ya lo ha venido haciendo a lo largo de este conflicto, dejar a las familias, a los civiles, pero sobre todo a los militares, en una guerra prácticamente perdida. Según el Washington Post, las estimaciones estadounidenses eran sombrías en enero, según documentos clasificados de inteligencia estadounidense filtrados. Washington advirtió sobre un posible cerco de las fuerzas ucranianas en Bakhmut y sugirió que Kiev redujera sus pérdidas y abandonara la ciudad. Un informante de alto secreto dijo que el avance constante de Rusia desde noviembre ha puesto en peligro la capacidad de Ucrania para mantener la ciudad y es probable que las fuerzas ucranianas se vean amenazadas por un cerco, por lo que estas autoridades, las estadounidenses, recomendaron que se retiraran del lugar y abandonaran la ciudad. Estas advertencias fueron ignoradas por Kiev, quien calificó que el ataque en Bakhmut estaba bajo control de sus fuerzas armadas. Los documentos también proponían empeorar la moral de los rusos y fomentar la deserción a través de una campaña de operaciones psicológicas. También se recomendó a Kiev que enviara munición convencional mejorada de doble uso, una combinación de artillería y misiles tierra-aire contra las fuerzas armadas rusas. Pero la lucha por Bakhmut provocó pérdidas significativas. Ucrania carece de tropas calificadas y municiones, por lo que las bajas y el pesimismo van en aumento. Solo puedo evaluar el éxito de la misión después de que todo haya terminado, dijo el comandante ucraniano, esquivando la pregunta de si la batalla valió la pena por las vidas perdidas y el material gastado. Esta es la opinión que ha sido recogida en el Washington Post, donde justamente se dan más detalles de las líneas en confrontación y de básicamente
cómo se está llevando a cabo este combate. Recordemos que días atrás se filtraron documentos desde el Pentágono que hablaban de la preparación de una contraofensiva ucraniana para recuperar estos territorios. Sin embargo, han sido muchas las críticas, muchas sobre todo las dudas de muchos especialistas internacionales que no creen que este tipo de filtración tengan del todo cierta realidad o sirvan directamente para los fines que fueron pensados. Es decir, algunos especialistas creen que este es un falso positivo para que las fuerzas rusas pues entiendan y se preparen y abandonen tal vez otras posiciones que están en este momento también en conflicto. Así que esperemos qué va a pasar en los próximos días. Se habla mucho de que serán decisivos y estaremos a la espera tanto de las declaraciones oficiales de cada uno de los países. Otro tema que ha sido de especial importancia en estos días ha sido lo que acaba de suceder en las Naciones Unidas. Como todos sabemos, en los días pasados, el canciller ruso Sergei Lavrov participó de las sesiones de las Naciones Unidas y como corresponde para este tipo de actividades siempre es acompañado pues por personajes no solamente oficiales sino también por los medios de comunicación de ese país. Lo que ha sucedido es que los Estados Unidos, donde se encuentra la sede de las Naciones Unidas, le negó la entrega de visados a los periodistas rusos. El negado de visas, obviamente, a los periodistas rusos generan no solamente disconformidad entre los hombres de prensa, sino también en el mundo en general, que se hace la pregunta, ¿está siendo objetiva las Naciones Unidas en su forma de tratar a los países? Recordemos que parte del Estatuto de las Naciones Unidas es la igualdad y el trato igualitario a los países. No porque se encuentren en un conflicto, pues unos son buenos y unos son malos. Justamente en el espíritu de igualdad y de ser un espacio de diálogo es que se crea las Naciones Unidas. Sin embargo, y esto está dando paso a que nuevos países empiecen a criticar que la sede de las Naciones Unidas se encuentra en los Estados Unidos, estaría permitiendo pues que se vuelva a estudiar esta pregunta si es necesario o no es necesario tener la base principal de las Naciones Unidas en los Estados Unidos, un país donde, como lo estamos viendo, a medida y en forma del antojo que se le da a los funcionarios de turno, pues emiten o dejan de emitir los visados. Por eso es que las declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov fueron también en ese sentido. Veamos qué nos dijo. Entendí cuán famosos son nuestros colegas estadounidenses por este tipo de cosas, pero estaba seguro de que esta vez, dada la atención que atrajo su feo comportamiento, todo sería diferente, pero estaba equivocado. Y el país que se hace llamar el más fuerte, es el más inteligente, el más libre, el más justo, se acobardó, hizo una estupidez. Bueno, ello muestra lo que valen sus garantías jurídicas sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información y otros datos de este tipo. Son las declaraciones del canciller ruso que obviamente expresa su disconformidad ante el trato que han recibido los periodistas rusos que intentaron cubrir la presencia del canciller ruso en la sede de las Naciones Unidas. Pero ¿qué dijo el canciller ruso en la reunión del Consejo de Seguridad donde tomó parte? Sobre esto vamos a también hacer algunos comentarios y vamos a citar algunas de sus declaraciones. El canciller ruso se refirió en los siguientes términos. Lavrov en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Y él dice, llamemos a las cosas con su nombre. Nadie permitió que la minoría occidental hablara en nombre de toda la humanidad. Debemos comportarnos decentemente y respetar a todos los miembros de la comunidad internacional. Al hacer cumplir un orden basado en reglas, sus autores rechazan con arrogancia el principio clave de la Carta de las Naciones Unidas, la igualdad soberana de los estados. La quintesencia del complejo de exclusividad fue la declaración orgullosa del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Borrell, de que Europa es un jardín del Edén y el resto del mundo es una jungla. Lamentablemente, esas fueron las declaraciones pues, del jefe de la diplomacia europea, Borrell, al obviamente sesgar pues, a la comunidad internacional en dos bandos, ¿no? La Unión Europea
como el único espacio en el mundo donde se vive bien, y pues lo demás es una jungla, ¿no? Donde se vive a instancias y a quien pueda vivir, sea o no sea el más fuerte, sea o no el más educado, sea o no o tenga o no los conocimientos y el poder económico. Esta declaración de Borrell, por supuesto que ha significado una gran crítica en todo el mundo, y pues ahora está intentando de apagar este incendio con declaraciones, como ya sabemos que suelen hacer estos personajes, diciendo que se les sacó de contexto. Pero sigamos con las declaraciones del canciller ruso, que dice: hoy está claro para todos, aunque no todos hablan de ello en voz alta, que no se trata de Ucrania en absoluto, sino de cómo se seguirán construyendo las relaciones internacionales a través de la formación de un consenso estable basado en el equilibrio y los intereses, a través de una promoción agresiva y explosiva de la hegemonía. La cuestión ucraniana no puede considerarse aisladamente del contexto geopolítico. El multilateralismo presume el respeto por la Carta de las Naciones Unidas en toda la interconexión de sus principios. Rusia ha explicado claramente las tareas que percibe en el marco de una operación militar especial: eliminar las amenazas creadas por la OTAN durante años a nuestra seguridad directamente en nuestras fronteras y proteger a las personas que han sido privadas de sus derechos proclamados por convenios multilaterales, para protegerlos de las amenazas directas de exterminio y expulsión del territorio declarado públicamente por el régimen de Kiev, donde vivieron sus antepasados durante siglos. Dijimos honestamente qué y por quién estamos luchando. Y aquí terminan un resumen de las declaraciones del canciller Lavrov. Pero creo que es importante, sobre todo para países como el nuestro, de América Latina, que tomemos atención a las declaraciones de Lavrov, porque creo que tienen mucho que ver con nosotros y con lo que deseamos como países soberanos. Las actitudes que se han tomado en el transcurso de los años, o al menos podemos hablar de los últimos 50 años, obviamente van en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Se respetan los territorios, se respetan las resoluciones del Consejo de Seguridad, y cada vez las Naciones Unidas van perdiendo su razón de ser, el sentido primordial que tuvieron cuando fueron creadas. En este caso, Rusia, haciendo uso del poder que tiene dentro del Consejo de Seguridad, también pone los puntos sobre las íes y critica la actitud de varios países que, cuando se tratan de sus amigos o de sus aliados, pues obviamente las pasan por agua tibia, pero cuando se trata, en este caso, de un país poderoso como Rusia o China, pues empiezan a buscarle todas las sinrazones, ¿no? Sin ir muy lejos, hace unos días, un país africano dijo abiertamente que firmaría un acuerdo de cooperación con Rusia. El resultado es que en este momento empieza una lucha interna en ese país y aparentemente se estaría generando una guerra civil. Estamos viendo que se están intentando abrir flancos tanto a Rusia, a China y a los países que no están alineados a los intereses de los Estados Unidos, para desestabilizarlos y romper este intento multipolar que están tratando de imponer países como China, Brasil, India, Rusia obviamente, y otros países aliados en el mundo árabe, como lo son los Emiratos Árabes o Arabia Saudita, quien últimamente ha demostrado en la práctica que está del lado de un mundo multipolar. Así que creo que esto que está sucediendo en los últimos meses va a ser decisivo, nos está dando señas de que el mundo se está preparando para nuevas cosas, y esperamos pues que simplemente las sociedades puedan llegar a un entendimiento y se acepte que el mundo ya no es el mismo que el de antes, ¿no? Que el mundo se mueve en diferentes polos, que el mundo quiere tomar sus decisiones, que cada país y cada región, como es el caso de América Latina, deje de ser pues la jungla, como lo ha dicho Borrell, para que se asemeje individualmente más a lo que nosotros quisiéramos llamar nuestro propio Edén, nuestro propio jardín. Así que los invito a que nos sigan en la próxima edición de Multipolar, donde analizaremos más declaraciones, más noticias, más trasfondo de las cosas, y además tendremos pues una visión formada de lo que está sucediendo alrededor del mundo y en particular alrededor del Perú, ¿sí? Esto ha sido Multipolar, nos vemos la próxima semana. Chao.